Análisis de microorganismos resistentes al hipoclorito en aguas residuales tratadas. Presentado por Valentina Gallego, Dana Beltrán, Dana Ariza, Diana Aguiar y Laura Yandar. Objetivos. Nuestro objetivo general fue analizar la presencia y el crecimiento de microorganismos resistentes al hipoclorito en aguas tratadas de la planta de tratamiento del salitre. Esto con el fin de evaluar la eficiencia del proceso realizado en el tratamiento. Nuestros objetivos específicos son realizar los cultivos sólidos con una concentración de hipoclorito al 0,01% para poder implementar el método de filtración por membrana e incubar las muestras bajo los parámetros estandarizados de 35 a 37 grados centígrados y entre 24 y 48 horas. Así también poder aplicar las técnicas aprendidas durante las prácticas de laboratorio del semestre para poder identificar y cuantificar los microorganismos resistentes al hipoclorito presentes en los medios de cultivo que obtengamos como resultado. Y finalmente poder evaluar la calidad del agua con respecto al conteo de UFCs y la presencia de coliformes. El análisis del marco teórico. Es importante entender que las PETAR, de lo cual vamos a hablar el día de hoy, son las plantas de tratamiento de agua residual. Estas plantas constituyen o están compuestas de 4 etapas. Estas 4 etapas las vemos en distintas PETAR. En Bogotá por lo menos solamente contamos con 2 de ellas. La primera es el pretratamiento, que tiene que ver con el proceso de filtrado y sedimentación de los residuos sólidos, partículas medianas y grandes, y la etapa 2, que es el tratamiento biológico, que tiene que ver con aerobios y anaerobios, microorganismos, y finalmente una etapa de cloración. No todas las PETAR la tienen, pero la de Bogotá sí está justamente en ese proceso. Asimismo, la cloración consta de distintas etapas, en total son 6 etapas. La primera es la dosificación del cloro. La dosificación del cloro depende también de bastantes variables, ejemplo el pH, la temperatura, pero es importante entender por lo menos la relación de esta ecuación, la cual significa que la dosificación del cloro depende de la demanda de cloro, es decir, la cantidad de carga contaminante que hay en el agua, por el volumen de agua tratada, que evidentemente se mide en litros, sobre la concentración de cloro. La concentración de cloro evidentemente es porcentual, y pues así es como podemos calcular la dosificación del cloro. Ya la segunda etapa es la formación del hipoclorito. El hipoclorito pues se disuelve, como tal es un cloro gaseoso que se disuelve en el agua para formar el ácido hipocloroso, que es lo que vemos en este momento en la ecuación, el HOCl, y el ácido clorhídrico, el HCl. El ácido hipocloroso es el componente activo del hipoclorito, que es un agente desinfectante efectivo utilizado en el tratamiento de aguas residuales para eliminar microorganismos patógenos. Es importante destacar que la formación de hipoclorito no se limita a esta única ecuación, ya que, por ejemplo, en acuosos, el ácido hipoclorito del HOCl se encuentra en equilibrio con el ion hipoclorito, que es el que vemos en la parte de abajo de esta ecuación, de acuerdo con la reacción que les comento. La tercera etapa es la desinfección. En esta etapa el hipoclorito generado durante la dosificación reacciona con los microorganismos presentes en el agua residual, eliminándolos y reduciendo su concentración a niveles seguros para descarga al medio ambiente. La etapa número 4 es el tiempo de contacto. Entonces, después de la dosificación y la desinfección, es importante permitir que el cloro tenga suficiente tiempo para interactuar con los microorganismos y pues lograr una desinfección efectiva. Este tiempo de contacto puede variar según el tipo de cloro utilizado y las condiciones específicas de la planta de tratamiento, como les menciono, el pH, la temperatura y demás factores o variables. Quinto, en este caso, la quinta etapa sería la neutralización residual, que es que una vez se ha completado el proceso de desinfección, es importante neutralizar cualquier tipo de residuo del cloro presente en el agua tratada para evitar impactos adversos en el medio ambiente. Y pues esto lo logramos mediante una adición de agente neutralizante como es el bisulfito de sodio, que también es la ecuación que vemos en la parte de abajo. Este bisulfito de sodio
permite que el cloro residual se convierta en una sal inofensiva. Finalmente, y pues algo que es evidente, es el monitoreo y control, no solamente en esta etapa, pues sería pues en cualquiera de las etapas del tratamiento de aguas, pero pues el monitoreo es crucial para mantener los niveles de cloro en el agua estándares o estables en este caso, y que se mantenga dentro de los límites permitidos para ajustar la dosificación del cloro. La dosificación del cloro se ajusta según cada uno de los procesos que acabo de mencionar, por lo cual es un proceso automatizado. En el mejor de los casos, pues está contabilizado según la cantidad de material orgánico y bueno, demás. Pues evidentemente para garantizar una desinfección efectiva. Algo que es importante tener en cuenta en este proceso, ya que comenté las etapas de la formación, es que la reacción del cloro con la materia orgánica puede formar subproductos como los trihalometanos y ácidos alocéticos, que son potencialmente cancerígenos. Adicional, el cloro puede ser tóxico para la vida acuática si no se neutraliza adecuadamente, y evidentemente el manejo del cloro requiere medidas de seguridad y pues un tema netamente normativo estricto debido a su naturaleza tóxica, evidentemente corrosiva. Rutas metabólicas y aspectos fisiológicos de los microorganismos. La ruta metabólica está mantenida por microorganismos resistentes a través de la desnitrificación y la fermentación. La desnitrificación es el proceso de reducción de nitrato a nitrógeno molecular. Su importancia va en el proceso de eliminar compuestos nitrogenados de las aguas residuales, reduciendo la carga de nutrientes. Su microorganismo ejemplar son las Pseudomonas aeruginosas. La fermentación es el proceso en el que la glucosa se convierte en dos moléculas de piruvato a través de la glucólisis, produciendo ATP y NADH. Esta fermentación es láctica. Su importancia es la generación de energía en la ausencia de oxígeno. En los aspectos fisiológicos tenemos la modificación de membrana celular. Los microorganismos como las Pseudomonas aeruginosas y la Cyanobacter baumannii alteran la composición de sus membranas celulares, aumentando la proporción de ácidos grasos saturados, lo que reduce la permeabilidad al hipoclorito y protege las estructuras internas. La formación de biopolículas proporciona una barrera física adicional. El sistema de reparación del ADN. Los microorganismos poseen sistemas de preparación que detectan y eliminan nucleótidos dañados del ADN, sustituyéndolos por los correctos. Este mecanismo permite reparar daños graves en el ADN. Las bombas de flujo son proteínas de membrana que expulsan activamente el hipoclorito y otros compuestos tóxicos fuera de la célula. Eso reduce la concentración intracelular de las sustancias tóxicas, protegiendo la célula del daño. Ahora, en cuanto a la justificación del proyecto, es importante entender que la PETAR salitre funciona bajo la fase 1 y la fase 2, como mencionábamos, pero anteriormente funcionaba únicamente la fase 1, la cual trataba el 35% del agua en Bogotá, es decir, que el 65% restante desembocaba directamente en el río Bogotá, pues era un tema netamente de salud pública. Ahora que la fase 2 ha sido implementada, no en su totalidad, pero teóricamente es así, presenta justamente unos inconvenientes. Aunque la dosificación del hipoclorito está al 18%, es verdad que hasta la fecha se sigue combatiendo microorganismos filamentosos que afectan directamente los indicadores de calidad, como por ejemplo el análisis que se hizo el año pasado, en el que se encontraron en los biosólidos parásitos. Es algo que pues evidentemente no tiene que suceder, más que todo porque pasa por fase 1 y fase 2, en los cuales no solamente se trata a microorganismos y bacterias, sino también a patógenos y evidentemente parásitos. La detección de estos microorganismos es crucial para identificar posibles deficiencias en los procesos de desinfección, como hablamos netamente del proceso de cloración, adicional para prevenir problemas de salud pública y salud alimentaria, evidentemente.
Metodología. Las muestras de agua para este proyecto se obtuvieron en la planta de tratamiento de aguas residuales del Salitre, que está ubicada en Bogotá. La primera muestra se recogió directamente dentro de la planta y la segunda en la desembocadura del agua tratada que va a parar al río Bogotá. Hay que tener en cuenta que ambas muestras se obtuvieron después del tratamiento secundario, que es el tratamiento en el que se realiza la cloración en esta planta. Para esta práctica, en primer lugar, se esterilizó el material en la cabina durante 15 minutos para posterior a esto realizar el montaje con el material ya esterilizado, el cual consiste principalmente en una bomba para generar vacío, el matraz que recoge el agua filtrada y el embudo. El método de filtración por membrana se usa generalmente para la separación y el análisis de los microorganismos presentes en una muestra de agua determinada. Como primer paso se debe colocar el filtro de membrana sobre el portafiltros para adherirlo con un poco de la muestra de agua para que quede fijo y no se vaya a mover. Colocar el embudo estéril sobre la base con el filtro, llenar el embudo con la muestra de agua al máximo volumen, asegurarse de que quede bien cerrado, abrir la llave y posteriormente encender la bomba para generar vacío. Después de que toda el agua es filtrada, se puede retirar el embudo para tomar el filtro con pinzas estériles y este debe colocarse lo más centrado posible en el medio de cultivo para así llevarlo después a incubar. Resultados. Podemos ver la primera muestra en agar MB, la cual se recogió en la planta de tratamiento. Podemos observar la segunda muestra recogida en el río cerca a la planta de tratamiento. Observamos también la muestra número 1 del agar nutritivo en la muestra recogida en la planta de tratamiento. Por último, podemos ver la segunda muestra en el agar nutritivo, la cual pertenece a la muestra recolectada en el río del cerca a la Petar. En el análisis de resultados obtenidos podemos determinar algunos rangos y características de los cultivos realizados y los microorganismos que crecieron en ellos, teniendo en cuenta que la concentración de hipoclorito utilizada en la preparación de los medios de cultivo fue relativamente baja, del 0,001%, no es efectiva para inhibir el crecimiento de los microorganismos presentes en las muestras de aguas, determinando que los microorganismos toleran y posiblemente pueden resistir una concentración mucho más elevada dentro del rango de tolerancia del 0,1% al 0,5% y la resistencia del 1 al 5%. Estos son los rangos adecuados de concentraciones con los cuales podríamos observar el crecimiento y la tolerancia de los microorganismos resistentes a la presencia de hipoclorito. Dentro de los dos medios de cultivo utilizados para el desarrollo de la investigación, el cultivo MB fue uno de los más destacados por su crecimiento experimentado en las dos muestras, tanto del río como la de la planta de tratamiento de aguas residuales, donde se logra evidenciar la coloración azul de metileno, el cual es un distintivo que permite identificar la presencia de bacterias gram negativas, lo que también está relacionado con la presencia de bacterias fermentadoras y de lactosa y coliformes fecales en las muestras tomadas, lo cual era muy evidente encontrar en nuestras muestras debido al origen de donde salió el agua. Después de investigar, podemos definir que los microorganismos que crecieron en nuestro cultivo tienen algunas adaptaciones biológicas y químicas para prosperar en un amplio rango. Entre estas podemos encontrar un rango de pH entre el 6.5 a 7.5 y una temperatura de 37 grados, lo que les confiere una mayor flexibilidad ambiental. Además, podrían poseer enzimas específicas que les permiten mantener la homeostasis celular incluso en la presencia del hipoclorito, así como mecanismos de reparación del ADN para contrarrestar el estrés oxidativo inducido por el desinfectante. Estas adaptaciones les permiten persistir en entornos tratados con hipoclorito. Basándonos en el estudio de bacterias gram negativas resistentes al cloro y degradantes de gasolina y diésel aisladas de aguas subterráneas y costeras,
se encontró que el 100% de los cultivos bacterianos en los 4 sectores en que se dividió el estudio crecieron en los medios de la concentración de 0,008% de cloro, a diferencia del sector 2, donde todos los medios experimentaron crecimientos bacterianos, el 90,9% de las cepas aisladas en el sector 1 y el 90% del sector 3 y el 95% del sector 4 crecieron a la concentración de 0,01% de cloro. Ante esta comparativa, se puede identificar que en el agar nutritivo hubo más crecimiento significativo que en la muestra brasilera, aproximadamente 350 UFS en total versus el de la planta de tratamiento de aguas residuales, aproximadamente entre 40 y 100 UFS en total. Si se tienen en cuenta la anterior cita, donde en el estudio la mínima concentración de cloro que se utilizó fue del 0,008%, se puede decir que no hay manera de ver la resistencia a la concentración baja del 0,001%, la cual fue la que utilizamos. Sin embargo, esta concentración tampoco tiene un efecto negativo en el crecimiento, lo que se puede decir que hay un cierto grado de tolerancia al cloro. Teniendo en cuenta todo lo mencionado anteriormente por mis compañeras, podemos concluir varias cosas. La primera es que al ver los resultados podemos evidenciar que hubo crecimiento de bacterias gram negativas y de coliformes en el agar EMB. Eso significa que es posible que el proceso secundario del PETAR no sea suficiente para eliminar todos estos microorganismos, y es bastante preocupante ya que puede significar que existe transmisión de patógenos. Como segunda conclusión, podemos decir que la concentración de cloro usada en los medios no fue lo suficientemente alta para comprobar la resistencia de los microorganismos. Sin embargo, nos ayuda a conocer que sí existe tolerancia en estos. Y como tercera conclusión, hacemos una comparación entre la muestra del río y la muestra que fue tomada directamente de la PETAR. En la primera podemos evidenciar que los microorganismos presentan una mayor resistencia, ya que en el agar se vio un mayor crecimiento en cualquiera de los dos tipos, el nutritivo y el EMB. Es posible que exista la presencia de microorganismos halófilos, ya que estos son más persistentes en el agua tratada con cloro. Sin embargo, para determinar esto y afirmarlo, es necesario hacer más pruebas. Teniendo en cuenta los estudios y los datos experimentales, podemos concluir que la concentración de hipoclorito fue demasiado baja, por lo que permitió que estos microorganismos pudiesen crecer. Y también podemos comprobar que estos microorganismos crecen en un rango variado de temperatura y pH, por lo que si queremos evaluar la resistencia de estos al hipoclorito, lo que necesitamos es aumentar la concentración de cloro.